Hola personas increíbles de la internet. Les dije que tenían dos temas para elegir que hacíamos de video esa semana y fue muy parejo, entonces lo decidí yo. Y vamos a hablar de biofilms porque es un tema más generalidades y después hacemos más videos más adelante. Bien, soy Coffee o Lua o como quieran llamarme y hablo de microbiología, entre otras cosas de la carrera de medicina, pero microbiología es algo que me encanta. Fui ayudante hasta hace 3 semanas de microbiología y la dejé no porque quería dejarla, sino por temas de horario. Entonces esa fue mi forma de poder seguir enseñando microbiología, fue dedicarme a ayudar a los estudiantes de medicina principalmente a aprender microbiología. Entonces vamos a arrancar con biofilms. Biofilms está en inglés, en realidad en español serían biopelículas y hay algunas otras palabras que usan para decirles, pero quedemos con biofilms o biopelículas porque es como lo que sería aceptado con la nomenclatura de los papers y de las sociedades de microbiología y infectología. Bien, lo primero que tenemos que hacer es aprender qué es el biofilm, porque el biofilm en realidad, esa fotito que vemos acá es una microscopía de barrido, por eso vemos las dimensiones como la vemos en 3D. Y nos muestra un biofilm. Un biofilm es como una colonia de bacterias, es como una sociedad de bacterias que puede ser monomicrobiana, o sea, de una sola especie de bacterias, o puede ser polimicrobiana, que son muchas especies de bacterias, en la cual hay un sobrecrecimiento de esas bacterias y esas bacterias se empiezan a comunicar con otras liberando, no serían hormonas porque son sustancias químicas, pero sería como un equivalente a las bacterias de hormonas. Y entonces esas bacterias se comunican entre sí liberando compuestos químicos al medio y diciendo hagamos un gel de alginato o hagamos, están atacándonos con fármacos, con antibióticos y tenemos que protegernos. O no sé, tenemos que crecer para noroeste. Entonces hay una comunicación entre esas bacterias que proporciona que esas bacterias puedan unirse y formar como un gran ejército en el cual se defienden tanto del sistema inmune cuanto de los fármacos, los antibióticos que le damos. Cosas importantes de los biofilms. Es más común que los biofilms se formen en lugares que son, digamos, artificiales. Por ejemplo, las prótesis, en cosas inanimadas como catéteres, prótesis. Los dientes es algo súper común también que se haga, las prótesis dentarias también. Y también, por ejemplo, los aparatos de ortodoncia, todos esos son lugares donde se pueden formar biofilms. En realidad en todos lados se puede formar un biofilm, pero esos lugares son los lugares donde más comúnmente se forman. Por un lado puede ser por un mal manejo de los aparatos prostéticos que vamos a poner a esas personas. Yo siempre doy el ejemplo que algo se cae en el piso y yo soplo un poquito y lo pongo igual, porque es un ejemplo bastante absurdo, un ejemplo muy burdo. Ni un médico, si le cae una prótesis de rodilla al piso, la va a volver a poner al paciente, esperemos, pero es como algo que queda muy grabado. Si yo estoy poniendo un catéter a un paciente y ese catéter se cae en el piso, yo no lo voy a poner, pero si lo pusiera, digamos, ese catéter estaría completamente lleno de bacterias, porque saben que las bacterias no es que te esperan a la regla de los 5 segundos para poder llenar de bacterias, llenar de microorganismos a las cosas inanimadas que tenemos cerca. Bien, entonces las biopelículas no son producidas por todas las bacterias, o mejor dicho,
no es que no son producidas, sino que se ha visto que algunas bacterias hacen más veces biopelículas que otras. Por ejemplo, la gran madre de las biopelículas, o sea, las bacterias que más hacen biopelículas o que en la literatura más veces se han encontrado las biopelículas es la Pseudomonas. Y la Pseudomonas está muy vinculada con todo lo que es humedad. Entonces las Pseudomonas están vinculadas con aires acondicionados, con catéteres, con respiradores. Respiradores es otro lugar donde se hace mucho biofilm. Y la Pseudomonas hace tanto biofilms polimicrobianos como monomicrobianos. También hay un alto porcentaje de biofilms por Staphylococcus aureus. Y los estafilos hacen biofilms más que nada en las prótesis, principalmente prótesis de rodilla, de hombro, prótesis articulares de que la persona tiene un recambio de rodilla. La mayoría, si no el 100% de las veces que hay una formación de biopelículas, el tratamiento va a ser quirúrgico en el sentido de sacar lo que sea que tenga la biopelícula y poner un nuevo. Se ha estudiado, y eso les cuento, no es necesario que sepan, pero como que a mí me divirtió mucho leer papers que comparaban las tasas de suceso de tratamiento de biopelículas en prótesis ortopédicas, que algunos pacientes sacaban las prótesis y ponían una prótesis nueva, y otros pacientes sacaban la prótesis, la embebían en antibióticos, la dejaban ahí un slime de antibióticos y la volvían a poner al paciente. Ambos tenían obviamente tratamiento oral con antibióticos o endovenosos. Y se vio que las prótesis que se sacaban, se tiraban y ponían una prótesis nueva, tenían mejor recuperación esos pacientes y menos tasa de reincidencia con las biopelículas. Algunos se vieron que aún así volvían a formar las biopelículas y después buscaban en el propio paciente y se daban cuenta que hubo una migración de ese biofilm y se formó un biofilm en otro lugar del cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo una rodilla, sería algo como que si yo tengo una rodilla ortopédica y de ese biofilm se formó como un biofilm secundario en mi tobillo. Entonces, cuando me cambiaban la rodilla de vuelta por otra rodilla, el biofilm del tobillo, que era mi biofilm secundario, empezaba a ser mi biofilm primario y me hacía una siembra en mi rodilla nueva. Entonces volví a tener la reincidencia de ese biofilm. Bien, ahora ya son como prácticamente experts en saber qué son biofilms, pero la idea es que tienen que saber es esa, que son bacterias, pueden ser polimicrobianos o monomicrobianos, que las bacterias comunican entre sí por compuestos orgánicos, compuestos químicos que se asemejarían a hormonas nuestras. Y esa comunicación se puede llamar quorum sensing, que no la puse acá, debería haber puesto escrito acá, que el quorum sensing es esa charla entre las bacterias que hay una básicamente ellas van a percibir del medio las alteraciones de las otras bacterias y van a hacer un quórum. Y el quórum es un acuerdo entre todos. Sería como un congreso, un senado, hacen un quórum. Entran todos en quórum, que es un acuerdo. Lo otro importante que tienen que saber de los biofilms es cómo se forman los biofilms. Acá tenemos una fotito que me pareció súper bien esquemática y me gustó que te viera esas microscopías acá, que nos muestra cómo están siendo formados. En un primer momento tenemos bacterias sueltas. Acá tenemos bacterias sueltas, entonces yo veo unas bacterias nada más. Después tengo una formación de colonias, pero unas colonias chiquititas, que sería como esas bolitas de acá, son las colonias. Bien, en un tercer momento ya empezó a formar los biofilms, pero acá formo una o dos capitas de biofilm. Ven que está como muy bajito todo. Y ahí es cuando ya empiezan las bacterias a hablar entre ellas y comunicarse y hacer un quorum sensing y tener esa gelificación del medio, porque hasta acá yo tenía mi colonia de bacterias.
pero acá yo ya estoy liberando una matriz amorfa al medio que forma parte de esa biopelícula. En un paso 4, yo tengo el biofilm formado, pero ese biofilm está intacto, ¿no? Tengo una metástasis, para que entiendan la palabra, una metástasis de ese biofilm. Tampoco el sistema inmune está atacando ese biofilm y no necesita liberar bacterias para luchar contra el sistema inmune. Y en un momento 5 se nota que está como explotado de grande y hay una liberación de las bacterias. Esa liberación de bacterias es una siembra a la larga distancia, como les contaba antes, una metástasis, por así decir, de ese biofilm, que va a asegurar que aunque yo saque ese biofilm primario, yo tenga biofilms secundarios que van a seguir trabajando y manteniendo las bacterias vivas y las colonias van a seguir produciendo las bacterias. Y acá tenemos exactamente lo mismo, pero otra forma de verlo. Ven que tengo la adhesión, la fijación y formación del limo. El limo se dice a la materia amorfa extracelular que está envolviendo las bacterias. Ese limo, hay algunos trabajos que llaman esa materia amorfa de biopelícula, pero es mejor quedar con que todo el conjunto sea la biopelícula. Esa matriz es secretada por las propias bacterias. Cuando llegan a una cantidad de bacterias, hay una charla entre ellas y todos empiezan a liberar esa matriz amorfa. Y esa matriz amorfa se va madurando y se va cambiando la composición química de la matriz. Además, eso es algo a tener en cuenta, la matriz amorfa que tengo acá abajo no es la misma que tengo arriba, en la parte de arriba del biofilm. Son compuestos distintos porque acá la parte de abajo está mucho más resguardada. Cuando yo ataco, el sistema inmune ataca por arriba y cuando yo libero antibióticos, los antibióticos intentan atacar la parte de arriba. Entonces es distinto lo que tengo acá en el medio de lo que tengo en la superficie. Y ese sería el paso 5. Tengo un equilibrio en ese biofilm y hay un desprendimiento del biofilm en el cual hay una siembra secundaria de ese biofilm. Fíjense que acá abajo dice reversible y irreversible. La primera parte, la de la adhesión, claro, es reversible porque si yo doy antibióticos acá o si mi sistema inmune ataca acá, es mucho más fácil de destruir. La primera parte de fijación todavía se podría, si tenés un ataque de antibióticos muy fuerte, pero ya no sería tan produciente y el sistema inmune solo no lo puede matar. Y de acá en adelante tenés que sacar ese biofilm mecánicamente, o sea que tengo que sacar la prótesis, tengo que raspar el diente, digamos, para poder sacar ese biofilm. Y acá lo que vemos, ahora que ya entendimos cómo son los biofilms, ya entendimos cómo se forman, qué son, acá lo que vemos es una prótesis de rodilla, como les contaba, y ven que no se termina de cerrar porque hay una infección recidiva, porque lo que pasa con los biofilms en la clínica es, yo hago una cirugía, hago una prótesis de rodilla y le doy antibióticos profilácticos, obvio, y al mes y medio empieza con una infección. En realidad empieza que tiene rojo o el movimiento de la rodilla o la cicatrización no está bien. Entonces revisa y está inflamada esa rodilla. Todo el tejido subcutáneo de esa rodilla está inflamado. Entonces doy otro antibiótico. Le roto los antibióticos y hago un tratamiento por ahí, dependiendo de la infección, empírico. Si sigue esa infección, hacemos un cultivo de ese tratamiento y seguimos tratando. Pero para ese momento, ese biofilm ya está instaurado. Y entonces el tratamiento que vamos a tener que tener con esa rodilla es volver a abrirla, sacar esa rodilla mecánica, esa rodilla artificial y poner otra prótesis. Pero el problema es que acá yo ya tengo un montón de tejido que no está más sano, porque tengo un montón de tejido que no
no cicatrizó bien, tengo un montón de tejido subcutáneo que está infectado porque el biofilm se forma en la prótesis, pero el tejido que está alrededor obviamente va a ser afectado por esas bacterias. Entonces tengo un montón de espacio, un montón de músculos, un montón de tejido subcutáneo, de grasa de piel que está mal y necesita un tratamiento antibiótico. Entonces por ahí lo que se puede hacer, lo que se puede llegar a hacer es sacar todo, hacer un lavado, hacer un debridamiento, que es como cortar algunos pedazos del músculo, van a ver más adelante, pero es como limpiar todo y después poner la prótesis y intentar hacer un cierre, una cicatrización, por ahí un injerto de piel para que se cicatrice mejor y más fácil. Bien, esa pantallita en realidad se los quería dejar para que vieran cómo sería el protocolo de eso. Tengo una prótesis de rodilla, ven que se forma el biofilm en la prótesis y eso es súper importante, que no es fácil de detectar el biofilm porque no hace una bacteriemia tan marcada a punto que yo en un examen de sangre, un hemocultivo, lo pueda encontrar. Porque lo que a veces hace es con esas liberaciones que veíamos en el paso 5, esas metástasis del biofilm. Estoy haciendo comillas cuando digo metástasis, por favor no vayan a decir eso. Es la misma idea, pero no es lo mismo. Cuando hace esas liberaciones de bacterias, llegan a ser una bacteriemia transitoria, pero no suficiente, no tienen tiempo suficiente para hacer un hemocultivo. Si justo enganché ese momento, soy un genio y me va a poder llegar a dar positivo, pero no es lo normal. Y por otro lado, en las biopsias tampoco se logra encontrar, ven que se encuentra un poquito más de la mitad de los casos. Y acá me dicen, mira, el diagnóstico propuesto es sacar la prótesis, poner la prótesis en un pote que le voy a hacer ruido para que caiga el biofilm mecánicamente y después busco las bacterias, hago un cultivo. Y acá tengo el tratamiento. Si no tengo bacterias, puedo volver a poner la prótesis. Si hay bacterias, tengo primero, antes de volver a poner la prótesis, de hacer un tratamiento antibiótico y después reimplantar la prótesis. Entonces es un trabajo de mucho tiempo, muchas horas en quirófano, lo que todo involucra un riesgo para el paciente. Y todo porque se formó un biofilm en una prótesis que por ahí el paciente tenía alguna bacteriemia en el momento y empezó a hacer ese biofilm, o porque la prótesis se me cayó al piso, o porque puse la prótesis sin guantes, no sé, algo pasó. Pero por eso es tan importante hacer todos los chequeos antes de hacer las cirugías de prótesis y tener lo mejor que se pueda en ese hospital para hacer las prótesis. Bien, llegamos al final de nuestro video de biofilm. Espero que hayan entendido. El tema es muy simple, sino que a mí me gusta mucho biofilm, entonces me puse a hablar de más y les di mucho más información de lo que necesitan para la materia, sea para micro 1, para micro 2 y para infecto y para traumato también. Eso es mucho más de lo que necesitan para el resto de sus vidas médicas, sino que es un tema que realmente me gusta. Después les quería contar que tengo nuestro grupo en Facebook, que es Microbiología Cómo Estudiar, y los martes estoy haciendo cajita de martes de preguntas de micro, así que me pueden mandar sus dudas de microbiología de la semana y hablamos en Instagram, que tienen mi Instagram ahí, que es Coffee and Staflo. Y lo último que les voy a mencionar es que no se olviden que tengo mi curso de microbiología 2, que voy a dejar el link en la descripción. Si quieren saber más de biofilms, avísenme, déjenme en los comentarios y les mando unos links de unos papers muy copados de biofilms que me gustaron muchísimo. Incluso les cuento que biofilms fue el tema que preparé en mi especie
de monografía, clase, trabajo final del curso de ayudantía hace años, y desde entonces creo que he leído más de 50 papers solo de biofilms, porque la verdad que está muy copado. Además que mi escuela de ayudantes fue hace muchos años, mejor no me meto ahí. Pero es muy copado biofilms, me parece un tema muy bueno, y al ser tan difícil de tratar es como más, hay muchos papers sobre el asunto y se sabe mucho porque se intenta tratar muchísimo, ya que tiene un gasto al sistema de salud de todos los países enorme. Bueno, les dejo un beso enorme y vayan a estudiar.